¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Buenos días. Qué gusto conectarnos para esta conferencia que particularmente me pareció interesantísima desde que Centro nos propuso participar de ella, y es todo lo que nosotros podemos aprender de las cosas que en Israel se han hecho bien para potenciar el ecosistema emprendedor y cómo ello puede ayudarnos a nosotros en Perú y en la región, en América Latina, a mejorar a nuestros emprendedores. Y ahora sí, quiero presentar a los panelistas que nos están acompañando. Primero, quiero presentar a Juan Carlos, que es colega mío. Él también es docente en Centrum PUC, es catedrático en innovación, en creatividad. No es porque él esté aquí, pero de mi humilde opinión, uno de los mejores profesores que tenemos en estos temas, así que para mí es un honor compartir el panel con él y que él nos esté contando sobre cómo él percibe el ecosistema de emprendimiento en Perú y en Latinoamérica. Él tiene mucha experiencia en esto. Además de ser catedrático, él es gerente general de Nelliance y es un conferencista destacado. También nos va a acompañar Ronnie Kaplan. Él vive en Israel en este momento, pero él nació en Uruguay y tiene un nexo muy grande, muy importante o es un nexo muy importante entre Israel y la comunidad latinoamericana. Él, además de ser cofundador de Conexión Israel, que, es, que su propósito es conectar a los emprendimientos de Latinoamérica con emprendedores de Israel, también es un conferencista destacado y es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Él en breve va a acompañarnos. Es qué podemos aprender o qué lecciones podemos tomar de las cosas buenas que se han hecho en Israel y que podríamos replicar en Perú y en América Latina. Y yo creo que antes de hablar de lo bueno que se hizo en Israel, es interesante que Juan Carlos nos comente cómo está ese panorama aquí en Perú, cuál es el diagnóstico que él hace del ecosistema de emprendimiento en Perú, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas no estamos haciendo tan bien, para que nos dé una radiografía, y creo que después de esa radiografía va a ser mucho más valioso todas las lecciones que podemos recibir de fuera. Juan Carlos, buenos días, adelante. Hola Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los que están siguiendo y están viendo este video, esta conferencia internacional, que les aseguro va a ser de su agrado porque les va a permitir a ustedes comparar dos tendencias, dos ecosistemas muy distintos, ¿no? Como bien decía Sergio, para poder entender un poco lo que pasa en Israel hay que entender un poco nuestra realidad. ¿Ok? Y lo que les voy a contar un poco es un poco la experiencia en campo. Ok, tengo la suerte de estar en este mundo emprendedor más de 6 años ya. Yo recuerdo cuando comencé, Sergio, en todo este tema de la innovación, la gente no sabía lo que era un Canvas, un design thinking, escalabilidades, adaptabilidades, venture capital, eran temas todos nuevos. Pero en el tiempo uno va entendiendo qué está pasando, ¿no? Y una de las cosas que más me ha llamado la atención de clientes, en alumnos, es lo primero cuando comienzan a construir su modelo original. Punto de partida cero, ¿va? Tú llegas, te sientas con un emprendedor, te sientas con un intraemprendedor, comienzas a debatir y dices, ok, vamos a revisar tu modelo de negocio, el punto de partida. Y en el modelo, Sergio, te encuentras que no hay escalabilidad. Y tú dices, pero ¿y cómo vamos a crecer de acá a un año? Y la respuesta es, de acá a un año nos preocupamos. Pero tú le dices a la persona, y sí, pero si yo, por ejemplo, yo soy huachano, y yo voy a tomarme como ejemplo, creo un negocio, lo creo solamente para mi ciudad de Huacho. No pienso cómo escalar hacia Trujillo, hacia Ecuador, hacia México, hacia Estados Unidos, hacia Canadá. No está en el radar del emprendedor, no está en el radar del intraemprendedor. ¿Y eso qué origina? Que cuando tú comiences, tu negocio comienza a crecer automáticamente, Sergio, tenemos la primera barrera. Porque cuando tú vas a levantar fondos para acelerar tu negocio,
una de las variables que te piden, ¿ok?, estos fondos de inversión, o el que te vaya a inyectar dinero es, aparte del mercado, del equipo, cuéntame cómo vas a escalar. Entonces viene el profesional, viene el emprendedor, viene el intraemprendedor a decirle a su jefe, a sus gerentes, no, solamente es para la región. Entonces tú te desanimas, porque si nosotros comenzamos a comparar, Sergio, nuestro mercado, es un mercado chiquito. Sí, Nuestro ecosistema emprendedor es chiquito. Invertimos poquísimo. La mayoría de chicos se están yendo a México a conseguir fondos. No se consiguen sí, acá. Hemos visto casos de éxito, pero la mayoría se está yendo a México y no se están quedando. Entonces, esa es una señal de alerta de que todos los que estamos en este ecosistema deberíamos cambiar. No sé qué opinas tú, Sergio, de esto. Tú también lo vives, tú también estás en el mundo de la innovación. sí, 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 lo vivo y me gusta mucho el punto de partida que has utilizado porque es un tema, yo creo que el talento lo tenemos, pero es un tema, y me gusta mucho esta palabra de los gringos, ¿no? De mindset, ¿no? De cómo está configurada tu mente y qué tanta hambre tienes. Vamos a ver en breve el caso de Israel, un país mucho más pequeño que el Perú, con un poder adquisitivo más alto, sí, pero las empresas en Israel nacen y crecen queriendo ser globales. Lo que en inglés hoy se llama born global, ¿no? Tú te fundas con la idea de comerte el mundo. Y nosotros tenemos una mentalidad ni siquiera born Peruvian, ¿no? No nacidos peruanos, nosotros somos nacidos en mi localidad y nos falta entender que esa necesidad que hay. Tú ponías el ejemplo de Huacho, que hay en Huacho, también está en Huaral, también está en Huaraz, también está posiblemente en Piura y también está en Quito, Bogotá y de ahí para afuera. Me gusta mucho el punto de partida que has utilizado. Así es, Sergio. Entonces, cuando tú encuentras eso y encuentras que la persona no está teniendo una visión más allá de su localidad, comienzas a decir, oye, acá falta algo más. Y ojo, y esa es la primera parte. La segunda parte es que el día de hoy el mercado globalizado ya está en tendencias, ¿ok?, sociales y ambientales. Ya el mercado del día de hoy Definitivamente. te exige, ¿ok?, que tú seas parte del cambio en tu sociedad desde el punto de vista social y ambiental. Y acá todavía estamos pensando que el mejor emprendimiento es el económico. Entonces tenemos dos desfases, de acuerdo a la experiencia como consultor de innovación que tengo y como catedrático, y lo digo con autoridad porque tengo muchísimo tiempo en esto, que tenemos dos desfases bastante delicados, que yo creo que todas las personas que nos están escuchando, ¿ok?, podrían entrar en reflexión. Eso es, creo, Sergio, la primera gran conclusión que puedo hacer del mercado peruano, ¿ok? Y lo que lo veo todos los días. O sea, lo Sí, veo, de es acuerdo. palpable. Y si me permites, un pequeño comentario sobre ese punto que tú dices. Seguramente las personas que nos escuchan saben perfectamente que hay fondos de riesgo dedicados a emprendimientos sociales, ¿no? Que cada vez están ganando más tracción y más reconocimiento en la región. Pero nos visitaba uno de los 3 fondos latinoamericanos de Venture Capital más importantes, nos visitaba el partner para Perú y nos decía, nosotros que no somos un fondo dedicado, hoy en día tenemos una parte importante de nuestros emprendimientos, o sea, consideramos, o una de las herramientas con las que medimos, o uno de los puntos que observamos, como bien dices tú, es qué tanto impacta ese emprendimiento en el tema social y en el tema medioambiental. Y me decía, y Sergio, no me pongas la etiqueta de fondo de inversión social o ambiental, porque no lo soy, pero ya está en nuestro ADN, en el ADN de los inversionistas, que no solamente tengas un modelo de negocio, como dices tú, Juan Carlos, que gane mucha plata, sino que gane mucha plata y está perfecto, pero que tenga un impacto positivo a la sociedad y al medio ambiente. Así es, Sergio. Y ese es el primer punto. El segundo punto que he podido detectar en los emprendedores, entre emprendedores en el mercado, es que no han desarrollado una correcta capilaridad en el networking. ¿Por qué el networking es importante? Yo, por ejemplo, creo un modelo, Sergio. Ok, hago todo. Quiero pensar en el mundo, me quiero comer en el mundo. Pero, por ejemplo, yo tenía una de las personas con que trabajamos en la empresa, ok, que ella quiere irse a Estados Unidos. Ujú. El modelo que tiene es fantástico, social, ambiental, económico. Tiene todas las columnas vertebrales bien puestas. Pero ¿qué es lo que comienza a pasar?
Le comencé a decir, "Ok, vamos a tocar puertas en Estados Unidos para que tú desarrolles tu negocio allá". Y no han construido en su carrera un networking que les permita tocar una puerta allá para que sea esa llavecita, para que sea más fácil la absorción y que te permita conocer cuáles son los inputs de ese mercado. Sí, de acuerdo. Y cuando tú tienes esto, tú dices, oye, pero yo no conozco a nadie y realmente Sergio no conoce a nadie. Mm, ¿Cómo tú entras a otro país si es que no tienes un contacto que te pueda abrir una puerta? Si bien es cierto, la escuela, Centrum, nos dan muchísimo prestigio para atacar otras puertas, pero la escuela no es el fin estar tocando puertas de los emprendedores. La escuela nos forma, nos enseña, nos nutre, nos da todos los conocimientos, pero ya el emprendedor tiene que poner de su parte y comenzar a construir. Si yo ya estoy pensando en que mi negocio, por ejemplo, se va a ir hacia Uruguay, desde el día cero yo estoy pensando con qué personas yo me puedo relacionar, qué puertas puedo tocar, qué cámaras de comercio puedo ir, quién me puede ir enseñando un poco, porque yo tengo que validar si mi necesidad acá, en el Perú, tiene el mismo problema en Uruguay. Y para eso necesito conexiones, y esas conexiones lo dan ¿quién? La persona. Y ese segundo punto que estamos viendo muy fuerte, Sergio, es decir, ¿cómo le explicamos a un profesional que está bien tu modelo, pero ten conexiones? Yo me recuerdo mucho, y te voy a contar el caso, es la hija de un buen amigo, mi buen amigo se llama Alberto Baga, ¿ok? ujú, Y su hija ha hecho un negocio, y a través de estos fondos de inversión de Endeavor, ya está viviendo en México. ujú. Y de México está lanzando su negocio. Y es peruana, conozco a Alberto hace muchos años, su hija es muy exitosa, es una muy empresaria. Pero ella, ¿qué hizo? Tuvo las conexiones correctas en México, abrió, se fue para allá, consiguió los fondos y ahora es un emprendimiento global. Sí, claro. Y eso es lo que es ese segundo paso. ¿Cómo hacer para que el emprendedor entienda que hay que desarrollar esa capilaridad? Y la capilaridad tiene que ser internacional. Si no, Sergio, nos encontramos con una segunda barrera. No conozco a nadie, nadie abre la puerta y automáticamente que se activa mis temores mentales. Claro. Tercer punto, no, no puedo irme. No conozco a nadie. Voy a perder mi plata. ¿Cómo será el otro país si en mi país ya estoy sufriendo? Y nos ponemos automáticamente las barreras mentales en la frontera. Y el comercio digital no tiene fronteras. No, Las fronteras son físicas, porque nosotros somos peruanos y orgullosísimos, pero en el negocio tú no puedes pensar en una frontera física. La frontera te lo da el alcance que tú entiendas la necesidad de tu cliente y que tú tengas los recursos para llegar. claro. Creo que esa es la segunda gran idea, Sergio. No sé qué opinas, Ronnie. Lo veo a Ronnie ya en la sala. Ronnie, buenos días. Sí, Ronnie ya se ha juntado. Qué gusto tenerte. Qué Ronnie, buenos gusto, días. ¿Cómo estás? qué gusto, Ronnie. Buen día, un gusto saludarlos. No, muy de acuerdo, Juan Carlos, con ese segundo punto. O sea, es muy importante tener esos primeros contactos. La necesidad, como decíamos antes, puede ser la misma, muy parecida, pero uno tiene que ese producto que le ha funcionado muy bien en Perú, tal vez lo tenga que pivotar, lo tenga que adaptar en algún punto para que funcione igual de bien en Jerusalén o en Montevideo o en Brasilia. Ahora, y otra cosa, Sergio, y aprovechando que dices, en cualquier punto es algo que me dicen, Juan, y si no me pagan, ¿a quién le reclamo? Y yo le digo, ¿cómo a quién le vas a reclamar? Pues, entonces tú creas un negocio, tú tienes que analizar tu cliente. O sea, te puede pasar en Perú, en Estados Unidos, en Claro. España. Mi hermano vive en España, por ejemplo, es socio de mi empresa. Y nosotros Ujú. estamos tocando las puertas a través de mi hermano Sergio para entrar en España, porque tengo el networking Claro. por allá. Pero yo con Ujú. mi hermano me dijo el mes pasado, oye, Juan Carlos, hay que analizar bien las empresas, hay que analizar cuál es su comportamiento, porque en todos lados puede ser que hay un riesgo de no pago. Por eso tú Sí, tienes una línea bien clara y tú dices, ¿cuántos incobrables puedo tener? Siempre se pone en una empresa, en un emprendimiento. Entonces tú comienzas a analizar y decir, no es que no te paguen. Cualquier empresa que tú no analices bien, te puede dejar de pagar. Si tú no analizas bien tu perfil, el riesgo de tu mercado, en cualquier parte, pero una de las cosas dices, y si no me pagan, ¿a quién le reclamo? Yo les hago la pregunta, y si no te pagan en Perú, ¿a quién le reclamas? Por eso es muy importante el marco jurídico, ¿ok? En los países que tú estás entrando.
este marco jurídico te permite tener a ti esa estabilidad de decir, ok, yo entro a este país con tales reglas y sé a qué instituciones le puedo reclamar si es que no me pagan. Pero no podemos tener ese prejuicio, esa predisposición a decir, no, yo no me voy a otro país porque no me pagan. Yo creo, Sergio, que es por el tema de que no conocemos otras realidades a nivel económico, a nivel social o a nivel ambiental, nos comenzamos a frenar. Y esa es una barrera gigante. Lo he escuchado, no te miento, en este último mes, casi en 5 emprendedores. No sé si así te ha pasado, Sergio. Yo sé que tú ves la región también. Sí, no tanto, o sea, no, más la región, como bien dices tú, ¿no? Desde México hasta Argentina, está obviamente ese riesgo, pero bueno, es lo que tiene también parte del emprendimiento, ¿no? Tienes, tienes que tener esa capacidad o ese espíritu de, si no lo hacen, bueno, como bien dices tú, primero analizar bien, ver temas de probabilidades, porque tampoco vamos a ir a crecer a que no nos paguen y el negocio se queda sin cash y muere. Es tan sencillo como eso. Pero, por otro lado, uno tiene que tener ese espíritu de saber arriesgarse y saber sobreponerse a eso. Claro, tener muy presente cuál es el marco jurídico, como tú bien dices, pero entender que en este mundo del emprendimiento, nos va a pasar eso, nos van a pasar momentos en que no nos paguen o que un cliente que pensábamos que iba a cerrar con nosotros nos diga que no. Y tenemos que tener, y esta palabra yo sé que se puso muy de moda en la pandemia, ¿no? Pero el emprendedor por definición tiene que ser resiliente, ¿no? No puedes no ser de esta manera. Y Juan Carlos, me gusta mucho la radiografía que has ido contando y aprovechando tu experiencia, ¿no? Ya de más de 6 años, el Juan Carlos del 2016, que veía el ecosistema emprendedor, con el Juan Carlos del 2022, que observa el ecosistema emprendedor peruano, ¿qué puedes decir tú que ha cambiado y qué puedes decir tú que se ha quedado igual? Mira, que cambió la mentalidad en la nueva generación. La nueva generación ya te comienza a decir, no queremos ser dependientes. Ujú. Queremos generar nuestra propia empresa porque nosotros somos capaces de generar valor. Pero ¿en qué se queda? En que el ecosistema no lo acompaña. Construir una empresa acá en el Perú no es fácil. Ujú. Sacar una empresa adelante el primer año, donde tú bien lo decías, el cash, la caja, comienza a caer muy rápido, porque cae rápido, donde tienes un mercado de marketing digital no tan desarrollado y no hay tantas empresas o fondos que te ayuden, un emprendedor sin apoyo quema muy rápido ese capital. Entonces tiende a regresar. ¿Por qué? Porque entra con todo el ímpetu. Ujú. Muchachos y señoritas de 20, 25 años, ¿ah? Que se quieren comer el mundo. Y ahí sí yo te digo, Sergio, ese cambio sí lo he visto. Cuando yo hablo con ellos, tengo la suerte de ser catedrático también de pregrado, tengo clientes jóvenes, ¿ah? Ujú. Clientes de Claro. 22, 21 años. Yo converso con ellos y ellos no me piensan solamente en Perú. Ellos desde el día cero están pensando cómo ponen su negocio en Portugal. Desde el día cero, Sergio. Poco ecosistema no te han desarrollado, no todos los actores te acompañan, comienzan a tocar puertas y comienzan a Ujú. pedirle muchísimas cosas y de repente de 100 compañías que se presentan, a uno nomás se lleva los fondos. Yo no, tú, Sergio, eres bastante joven, pero nosotros, yo por ejemplo, cuando postulaba a la universidad, la probabilidad era 10-1. Estos chicos tienen una probabilidad de 100-1. Yo ingresé a la segunda, te cuento. Imagínate tener una probabilidad de 100-1. Entonces, eso le desanima al emprendedor. Pero el emprendedor el día de hoy ya comienza a utilizarte de manera natural todas las herramientas ahí. Ojo, y herramientas hay que decir, claro, no solamente es el Scrum, tenemos más de 10 herramientas ahí. Y los chicos ya te lo Ujú. utilizan. Y también veo que las empresas, grandes corporaciones en el Perú, ya comienzan a usar la herramienta AI. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es una forma fácil de sacar un producto bajo costo y antes no se utilizaba. Antes seguíamos, y con todo respeto a todos los profesionales que se dedican a esto, antes íbamos a un business plan muy rígido, muy sólido. Ahora lo primero que hace una gran corporación, te va con una metodología de AI y comienza a desarrollarte el intraemprendedor. Pero hace 6 años, Sergio, yo te lo digo, yo conocía solamente una empresa que aplicaba todo esto. El día de hoy ese ecosistema comenzó a cambiar. Y el día de hoy tú Sí, ves hay muchas avisos donde más. piden, oye, consígueme
buscan puestos de innovación, hay Sí, gerencias de innovación, hay vicepresidencias de innovación, y al profesional ya se le permite entrar a este mundo AI. Y ese cambio es gigantesco. Lo que sí todavía no veo que cambia muchísimo es el gobierno hacia hacer ese cambio, como si lo ves en México, el apoyo al ecosistema. Creo que esos dos ejes son los que tienen que comenzar a girar. sí, a ver, aquí en el tema del gobierno hemos replicado lo que hizo Chile con Startup Perú. Va bien, pero claro, falta mucho más, ¿no? O sea, falta Más mucho más músculo, apoyo y sobre ¿no? todo falta y falta crear los incentivos. A pesar de eso, Juan Carlos, sí también tenemos que reconocer que hay muchos fondos, no solamente en Produce, distribuidos en otros ministerios, y hay muchos que no se usan. O sea, hay dinero que está ahí y puede ser, hay que ver si es un error de comunicación del gobierno que nadie se entera que existen esos fondos o es falta de interés de los propios emprendedores en ir viendo dónde pueden cazar oportunidades. Y otra cosa que no podemos negar es lo que tú dices, yo lo firmo al 100%, pero cada vez más fondos están mirando Perú. La inversión privada hace 6 años, cuando tú arrancaste, eran 3 4 millones de dólares. Y eso. El año pasado superó los 120 millones de dólares, o sea, en inversiones directas, privadas, a empresas peruanas. Ha habido un crecimiento en Perú. Estamos muy lejos de los Brasil, de los México, de los Chiles, de los Colombias, pero sí estamos experimentando un crecimiento. Yo creo, y me gusta mucho la figura que usaste, así como en Colombia, el hecho de que haya aparecido un Rappi que creció tanto, y otras empresas que lo siguieron, colocó a Colombia en el radar de los inversionistas. Yo creo que Creana podría ser una startup peruana muy interesante, que en este momento es un unicorn. Todavía no tenemos un unicornio peruano, pero en la medida que siga creciendo, que siga captando buen talento y siga resolviendo estas necesidades en las personas, que en el sector de educación en Latinoamérica pues son vastísimas, vamos a tener un referente, ¿no? Y es muy importante lo que tú decías, el tema mental, ¿no? Oye, si él lo hizo, yo también puedo, ¿no? Porque una cosa es cuando dices, no, es que es americano, es que Spotify es de Suecia, es que Airbnb es de San Francisco, es que Mercado Libre es de Uruguay y Argentina, porque el fundador es uruguayo, pero lo hizo en Argentina. Es porque Newbank es colombiano, pero lo hizo en Brasil. No, un ratito, tienes un equipo de peruanos, de chicos peruanos, que lo han hecho, que comenzaron en Perú y ahora están en 12 o 15 países. Entonces, creo que eso también nos va a ayudar a ponernos en el radar y que la gente diga, oye, si ellos pudieron, yo también. Así es, Sergio. Y para terminar un poco y Ujú. completar la idea, es que si tú ya estás pensando en comerte el mundo, crea una estructura para comerte el mundo. De acuerdo. El paso final, o sea, que ya estás con la mentalidad, ya estás agresivo, ya te compraste la idea que tú sí puedes salir, porque tú ves otros que ya lo hicieron y le está yendo recontra bien. Sí, Ni siquiera más o sí, menos, están que la rompen, porque el mercado sí, es sí, igual sí. para todos. Pero viene el último punto, que es arma bien tu estructura, respeta los pasos para salir, Oh, júntate con alguien que te pueda acompañar en ese crecimiento hacia afuera. Una de las cosas que yo siempre recuerdo que mi coach me decía, no camines solo, no camines solo, camina con alguien que ya haya hecho ese camino. ¿Para qué? Para que el tuyo no sea tan difícil. Y ese es el consejo final que yo les daría a todos, Sergio, es armen su estructura para poder salir. Si no, podemos tener problemas. Hay que tener en cuenta que no todo es demencia, también hay un trabajo administrativo detrás de esa demencia, que esa sí, claro. demencia tiene que seguir, pero hay que complementarla con algo que se llama sostenibilidad. Para que sea sostenible, tienes que tener hacia adentro la compañía bien armadita para salir. De Pero salgan. acuerdo. Ese es mi consejo, Sergio. Perfecto, Juan Carlos. Y estoy seguro que los que nos están escuchando dicen, eso es lo que necesito, y que sepan también, y Juan Carlos, tú lo conoces perfectamente porque eres mentor en algunas de ellas, tenemos incubadoras, tenemos aceleradoras, tenemos un ecosistema en Perú que está creciendo mucho, que no es tan grande como quisiéramos, Juan Carlos, pero vamos, o sea, hay algo ahí de lo que podemos
de lo que podemos apalancarnos. Lo que sí es seguro, Juan Carlos, es que no tiene el tamaño, ni el desarrollo, ni la relevancia global que tiene el ecosistema emprendedor en Israel. Ronnie, tenerte es un gusto para nosotros y todos estamos atentísimos a saber por qué Israel, siendo un país tan chiquitito que está siempre en guerras, en conflictos, etcétera, tiene un ecosistema tan maravilloso. Y tú que conoces muy bien como uruguayo la realidad latinoamericana, ¿qué nos está faltando para ser como ellos? Primero que nada es un gusto para mí estar con ustedes. Yo vivo en Israel ya hace 19 años. Gran parte del tiempo, en realidad, parte de mi escuela de innovación fue aquí las Fuerzas de Defensa de Israel. Lamentablemente en este país tenemos un ejército obligatorio todavía, pero que así todo teniéndolo es un lugar sumamente innovador, que es prácticamente, diría yo, el semillero o el lugar del cual salen muchos de los nuevos emprendedores y también de los nuevos ingenieros, ¿verdad?, que alimentan a la industria tecnológica. Me gustaría, Sergio, Juan Carlos, comenzar por comentarles un poquito alguna figura, ¿no? La economía de innovación de Israel en este momento, más o menos. Estamos hablando de que en el año 2021, mira, fíjate que este número, 17.100 millones de dólares, fue algo que lo puse en el mes de octubre, y en el año, y ya al 31 de diciembre, hubo aquí en Israel prácticamente 25.6 mil millones de dólares, o sea, 25 billions, 25.600 billions, 25.600 millones de dólares en inversiones en capital de riesgo en Israel, ¿sí? Principalmente en algunas verticales que son ciberseguridad con elementos de fintech, medtech y biomed, es decir, muchos temas de telemedicina por allí en tiempos de COVID, y ni que hablar todo lo que tiene que ver con agritech y foodtech, que está bastante desarrollado en Israel, si bien también hay otras verticales interesantes. En Israel, yo tenía acá... Perdón, Ronnie, solo para ponerlo en perspectiva, 200 veces más grande que en Perú, al 2021. O Sí, sea, ese es el tamaño de Israel en temas de emprendimiento, o sea, en temas de fondos. Sí, y la verdad es que sí, hay mucha entrada de capital. Estamos hablando de solamente un 85%, de solamente un 15% de este capital, que es capital israelí, sí, o sea, la enorme mayoría del capital que ingresa en el ecosistema es capital extranjero, en aproximadamente unas 7.000 startups, pero con una población pequeña, una población de 9.2 millones de personas, en un país que tiene 22.000 kilómetros cuadrados. O sea, un país relativamente chico, de la zona, creo que si no me equivoco, más o menos la zona de Pichincha, en Perú. Y estamos hablando de eso, ¿no? O sea, un país que tiene 74 años de edad en este momento, va a cumplir 74 dentro de 3 semanas más o menos. Y ahora un poquito voy a dar alguna figura más antes de pasar a analizar, digamos, las causas culturales de ello. Me parece que estamos hablando de unas 50.000 millones de dólares en exportaciones en high-tech al año, la mayoría de innovaciones innovación en alta tecnología, pero hay también mucha innovación y emprendedurismo en términos sociales, en términos de triple impacto. Y hoy en día es un ecosistema que se está yendo mucho hacia el lado del cambio climático, hacia el lado de lo que nosotros llamamos Planetech o Climatech, o Cleantech también, algunos lo llaman, energías renovables. El primer ministro israelí determinó, o en realidad declaró en Glasgow, en la última conferencia en temas de cambio climático, que Israel para el año 2050 va a dejar absolutamente, o sea, de emitir cero emisiones de dióxido de carbono, y en ese sentido este ecosistema está virando mucho hacia ese lugar. Obviamente que esto es una buena práctica israelí, el tema de la innovación, ¿verdad? O sea, es algo que ha sido sumamente apuntalado a lo largo de los años por todo el ecosistema, empezando por el gobierno. El gobierno acá tiene una gran, un gran, digamos, algo que hay que decir la verdad, que tienen un buen rol, como quien dice, que es que no molestan. O sea, molestan lo mínimo posible,
y dan dinero, y de esa manera o sea, se empuja la innovación. Se habla de que de cada dólar que el gobierno invirtió en el ecosistema de perdón, en startups israelíes, en empresas tecnológicas emergentes israelíes, se habla de que se han recuperado prácticamente para esas empresas unos $8 prácticamente en distintos estudios econométricos. El sector de high-tech israelí son algo así como 10% de los empleados son israelíes, trabajan, perdón, el 10% de la fuerza de trabajo está en high-tech, el 15% del Producto Interno Bruto viene de ese lugar, el 43% de las exportaciones vienen de allí, el 25% del impuesto a la renta, y el 40% de la Bolsa de Valores de Tel Aviv son empresas principalmente sí, de high-tech. Y quizás la historia israelí, Sergio, tiene que ver con esto que decía este premio Nobel israelí, Shimon Peres, que dice que en Israel aprendimos a apreciar nuestra mayor ventaja, que son nuestras mentes. A través de creatividad e innovación transformamos desiertos en campos florecientes, y una conversión en temas de ser pioneros en ciencia y tecnología. Y es que no se olviden que parte del ADN de este lugar es que Israel es un país que tiene 65% de desierto, que no tiene un mercado regional para la exportación, que tiene mucha piedra y poca agua. Ojalá tuviésemos esas extensiones de tierra por llevarlo al lugar de Perú, o sea, extensiones de tierra y tanta biodiversidad y tantos recursos naturales y tanta comida rica como tienen ahí en Perú. Pero básicamente acá, digamos, la gente que llegó a este país a fines del siglo XX, no nos olvidemos que en la época del Imperio Otomano, que estuvo acá desde 1516 a 1916, una tierra que estuvo gobernada por distintos imperios a lo largo de la historia de la humanidad, esto era un patio trasero, y no había aquí prácticamente nada. Y mucha de la gente que llegó acá dijeron, esperá, no, ¿verdad? Tenemos todo este tema cultural también de la Biblia, el tema de la tierra prometida y esto, ¿verdad? Pará, pero esto es la tierra prometida, si acá no hay nada. Acá no hay absolutamente ningún tipo de... La gente se muere por malaria, la gente se muere, o sea, no tenés ningún tipo de situación, digamos, o sea, de industrias, de nada, muy poquita gente vivía en este lugar, y muchos de ellos o murieron intentando hacer agricultura, o se pararon y se fueron. Y otros de ellos entraron en otra piedra filosofal de pensamiento, que creo que la que estaba un poquito hablando Juan Carlos antes, y dijeron, es verdad, descriptivamente está difícil, o sea, es verdad que no hay mucho, pero vamos a ser socios en la creación de este lugar, y vamos a desarrollar una economía basada en el conocimiento, basada en la creatividad, basada en la innovación. Y nosotros realmente creemos, y de hecho, perdón, Sergio. No. No, Por favor. entonces te decía, Sergio, que nosotros realmente creemos, consideramos que nosotros estamos en la humanidad, y este es el gran error de Putin, en mi humilde opinión, que terminamos ya con la era del territorio, una era en la cual la riqueza era principalmente, estaba solamente principalmente en la tierra, casi fisiócrata, ¿verdad? Donde cuanto más tierra tenés como país, más poder tenés como país, un poder casi que horizontal. Y estamos en una era absolutamente donde el poder de los países es un poder vertical, que está basado en ciencia, en tecnología, en investigación y desarrollo, ¿verdad? Creo que les comentaba antes, Israel está invirtiendo el 4.95% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Es el país que más invierte, más que Singapur y más que Corea del Sur. Y eso fue lo que determinó de alguna manera este tema, ¿verdad? Ahora, hablando un poquito más, digamos, del ecosistema, o sea, como para tocar un poco más los temas y luego para abrir el diálogo, obviamente, por favor, Juan Carlos, Sergio, quiero que me corten, ¿sí? O sea, no me dejen acá hablando solo. A ver, uno de los aciertos del ecosistema, esto es un poquito el ecosistema, por decir las 7 hélices, ¿no? Las universidades en Israel, desde un primer momento, establecieron centros de transferencia tecnológica, todavía en aquellas épocas donde este país era un país pobre, que recibía muchísima inmigración. Estamos hablando de 3.2 millones de personas que se recibieron acá en los últimos 74 años. Pero las universidades lo que hicieron desde un principio fue establecer centros de transferencia tecnológica, que de alguna manera
generaron hoy en día unos royalties que son enormes. Tomen, por ejemplo, el Weizmann, el Instituto Weizmann para las Ciencias, uno de los 10 institutos más importantes de ciencia básica del mundo, el único en Israel, los otros 9 están en Estados Unidos. En el año 1959 estableció IEDA, y hoy en día está recibiendo más royalties por distintos medicamentos que se desarrollaron y que salieron a producción, que Princeton, Harvard y Yale juntos. Una locura, ¿no? O sea, ahí tenés muchísimo en ese sentido, y también el tema de que, también, ¿verdad? O sea, muchos premios Nobel acá en temas de química, en temas de matemática no hay, pero en temas de ciencias de la computación también, ¿verdad? Y muchas patentes que se van constantemente escribiendo aquí en este lugar. Es el país número 2 del mundo a nivel papers académicos per cápita. Ahora, ¿qué se hizo con el tema de la industria acá? ¿Sí? O sea, la industria, Israel hizo algo muy interesante ya hace varias décadas, y fue decirle a las grandes industrias como Intel, que después el equipo en Haifa va a desarrollar el Intel Centrino, que es el primer chip que permite a las laptops funcionar, le dice, vengan, establezcanse acá, le damos absoluta, en realidad vi que hay algún tipo de programa similar en este momento en Perú, y vi por allá leyendo, pero esto es algo que realmente acá ha sido hace varias décadas. Establezcanse acá, no nos paguen impuestos, o tengan todas las facilidades impositivas que puedan, pero los impuestos que nos deben, que en realidad no nos deben, reinviértanlo en Israel en temas que necesite, digamos, la sociedad, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí tenés una historia como la de Intel, que tenía tantos impuestos, pero tanto, ¿cómo se dice? Tanto había generado acá en Israel, que no tenía que comprar ya. Y en el año 2017 se compró Mobileye, que es la empresa que está haciendo el auto sin chofer. Hoy en día tenemos 1.3 millones de muertos al año por accidentes de tránsito, y Mobileye está intentando solucionar ese desafío, sendo desafío. Se la compró por 15.7 mil millones de dólares, el éxito más grande de la historia de Israel. Y hoy en día Mobileye está haciendo una IPO por 50 billions. Son números enormes, Sí. pero sí. Y así, Sergio, básicamente tenemos un sector financiero también pujante, que comentaba antes, ¿verdad? Que tiene todo este elemento de recibir capital de riesgo, que se maneja acá en fondos de capital. Ni que hablar el tema del sector social. Estamos en una sociedad de inmigrantes acá, ¿verdad? Como yo, uruguayo, 27% de la sociedad israelí son inmigrantes en primera o segunda generación. Son de los países de la OCDE, de la OECD, junto con Australia, los países que tienen más inmigrantes en primera o segunda generación, tienen más voluntarios per cápita que cualquier otro país en el mundo, un ejército que sigue siendo obligatorio por situaciones geopolíticas aquí de la región, si bien tuvimos la posibilidad de hacer la paz con varios de los países árabes en el año 2020, y va muy bien, y una diáspora judía, este es un país judío y democrático, una diáspora judía también pujante, que genera muchas veces que mirás al mundo, como decía también Juan Carlos antes, rápidamente el israelí se siente como que está en una especie de isla, ¿verdad? O sea, no tiene un mercado regional para exportar acá. Entonces, lo primero que hace es pensar, o sea, en el mindset, en el ADN de startup, estás pensando en el planeta Tierra como tu mercado. Porque una persona que piensa en sí mismo y que le importan los problemas que tiene el mismo, digamos, y con eso va a desarrollar su startup, probablemente su startup le va a interesar solamente al mismo. Pero es una persona que está pensando en su país, su región, su continente, el mundo, y pensando en solucionar un problema para el mundo, probablemente a todo el mundo le va a interesar también su startup, si Dios quiere más adelante su empresa y su multinacional. O quizás haga un éxito antes. Ahora, por otro lado, estos son como los elementos un poquito que generan cierta sinergia entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto en este sentido. Vos tenés una empresa como Mobileye, y esta misma que decía acá, ¿verdad? Que comienza en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con un excelente centro de transferencia de tecnología llamada ISUM. El profesor Amnon Shashua tiene una idea de óptica de que los automóviles pueden ver básicamente mejor que los seres humanos. Y con esa idea él va
los políticos israelíes y los, yo sé que suena raro, pero es realmente la forma en que se maneja. O sea, Amnon Shashua pasa a ser, no sé quién es el mejor jugador, yo me quedé, no sé, en Guerrero, me parece, en Perú, pero no sé viene a ser el Messi de Israel, ¿me explico? Me quedé en la historia, yo sé. Nada, nada, quédate con Guerrero todavía. Sí, me quedo con Guerrero entonces. No hubo, Sí, no hubo así. quédate con Guerrero. Este, me quedo, entonces, el Messi de Israel, ¿no? Y va al Foro Económico, ¿cómo se dice? A Davos, al Foro Económico Mundial, y va a todos los lugares, y lo apuntalan, se divide junto con el Centro de Transferencia y Tecnología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hace crecer su idea, le hace un laboratorio dentro de la universidad, crece, hasta tal punto que básicamente se va solo y sigue creciendo directamente y recibe todo el tiempo apoyo del gobierno, ¿verdad? Hoy en día, vos en Israel tenés incubadoras que la Autoridad de Innovación de Israel tiene que hacer una licitación. Y en esa licitación la ganan de repente, no sé, empresas multinacionales o empresas israelíes o algunas personas físicas también acá en Israel. Eso le permite a ellos tener un lugar para hacer la incubadora. Ellos seleccionan y tamizan las startups que entran a acelerarse allí o a incubarse allí, y luego por cada $100.000 prácticamente que le da el inversor el venture capitalist, que también es el mentor, le da prácticamente $600.000 el gobierno. O sea, por el 15% el gobierno te da otro 85%. Y de esa manera el capital no... Wow. Sí. No digo, eso es sorprendente. O sea, esta relación de 1 a 6. Por cada que un privado apuesta por una startup, el gobierno dice, venga, yo pongo 6 veces más. Así es, pero después de toda esta historia, o sea, hablaba Juan Carlos, ¿no? De hacer las cosas ordenadas, de hacer estructura, de mirar a largo plazo, de soñar en grande. De lo único que se puede arrepentir un emprendedor es que el día de mañana diga qué lástima que no soñé lo suficientemente en grande, ¿verdad? No tener miedo a soñar en grande. Así todo, con ese 1 a 6, al final de toda la vuelta, hoy en día, digamos, anualmente, o sea, el año pasado, el gobierno invirtió el 5% del capital de riesgo en empresas, en startups, y el otro 95% fue privado. 5% del gobierno y el 95% privado, que es sumamente sano eso. Obviamente que, digo, es una buena práctica israelí, Israel tiene otros problemas, pero lo interesante es que en todas estas verticales, telecomunicaciones, ciberseguridad, autotech, agricultura, IoT, energías renovables, fintech, salud, agua, etc. El emprendedor muchas veces es un emprendedor serial que no necesariamente viene de un palo, viene de una vertical tecnológica, sino que se puede mover, y también el trabajador en la empresa se puede mover de una vertical tecnológica hacia otra vertical tecnológica. Y eso es lo interesante, ¿verdad? O sea, que el tema es el ADN del emprendedor, el ADN del emprendedor, digamos, que tiene varios elementos culturales que no llegué a comentar todavía, pero luego de eso tenés el tema de, ¿cómo se llama? O sea, perdón, digo, el ADN del emprendedor es el punto central y luego la tecnología es you name it, como quien dice, ¿no? Usted la llama, la que claro. Sea. Así que eso por ese lado, Sergio. No, y esto, te digo, Ronnie, esto me retrotrae lo que nos comentaba Juan Carlos al inicio y la importancia de la mentalidad, ¿no? En Perú es prender la televisión, es escuchar la radio, es leer el periódico, y aquí todavía estamos con nuestras ventajas comparativas, porque es Perú, país minero, Perú que tiene esto, tenemos agua que nos sobra, tenemos todo, y seguimos con nuestras ventajas comparativas, y así nos va. Y un país, pienso en Corea del Sur, pienso en Japón, pienso en el propio Israel, el mismo Singapur, que es un conjunto de islas, que no tienen estas ventajas comparativas que nosotros tenemos, dijeron, no, aquí hay que crecer a partir de las ventajas competitivas y hay que invertir en lo más valioso que tenemos, en la gente, y así les va a ellos. Entonces, tiene que haber, no sé qué piensas tú, Juan Carlos, pero de parte nuestra tiene que haber este cambio de mentalidad. Sí, y escuchando a Ronnie ya no es casualidad, pues, ¿no? Es un tema de mentalidad, porque tú no desarrollas tantos sectores a la vez.
si es que no tienes el, como decía Ronnie, lo decía muy bien, ¿no? Que es algo que sonó en Dios. Hay que ir más por el conocimiento, porque yo te puedo poner todas las herramientas tecnológicas, que pasa muchísimo, tú inviertes mucho en tecnología y tu modelo no te funciona, si es que atrás no has desarrollado el conocimiento. O sea, yo tuve la mala fortuna de recibir, te cuento, 2 emprendedores hace un año en plena pandemia, que habían invertido su poco capital que tenían, Sergio y Ronnie. Habían hecho una plataforma linda, pero nunca habían ido hacia atrás. Tenían en la cabeza que todo era tecnología, y no es así, pues. No. No es así. Y ojo, cuando ya llegaron a conversar conmigo, yo le dije, mira, no hay nada abajo, no han entendido mucho lo que la tecnología es una herramienta, como bien Ronnie lo decía, ¿no? Ronnie, te tengo una pregunta y permíteme, Sergio. Sí, Juan Carlos. Sí, no, por favor. Te escuchaba y en realidad me quedo impresionado con lo que hablas. Impresionado. No son 20 años, son 50 años de diferencia con respecto a nosotros. O más. Bueno, más. A nivel personas, Ronnie, tú has estado acá en Latinoamérica y allá en Israel. A nivel emprendedor, pero el emprendedor de carne y hueso que va a la calle. ¿Qué pasos crees que debemos dar? Te escucho y me quedo impresionado, realmente. Primero que digamos, un gusto estar con ustedes, digo, yo soy un uruguayo más acá laburando en Israel, como quien dice, o sea, no. Vieron que los uruguayos somos humildes, ¿no? No como algunos de nuestros vecinos ahí en chiste. A ver, yo pienso, Juan Carlos, ahora hablando en serio, que o sea, te puedo contar algunos elementos culturales que los sentí mucho más de este lugar, los sentí mucho más del otro lugar. Yo estoy viendo casi ya la mitad de mi vida acá. El primer elemento es una herramienta muy buena que se llama la chutzpah o la chutzpah. Es algo así, se puede traducir algo así como la osadía. Voy a dejar de compartir la pantalla. Se puede traducir algo así como la osadía. Yo diría casi que la sinvergüenza, pero no es una viveza criolla. No sé si conocen el término viveza criolla. No viene por aquí ese se lado. usa también. O sea, la chutzpah, que no es viveza criolla, es un comportamiento o una serie de habilidades que es salir de tu zona de confort, ser de alguna manera creativo y original en tu pensamiento, o sea, algo inédito, algo que puedas traer, hacer las cosas constantemente de una manera distinta, como decías vos, a desaprender muchas veces, ¿no? ¿Verdad? Esto te ayuda a veces a desaprender. Yo te diría que a veces, y como sudamericano a veces uno hasta lo puede sufrir acá, pero eso es a veces hablar en voz alta. O sea, hablar en voz alta y ser insistente en algo que crees que es importante. Mantener como tu voz individualista sin dejar de pensar, digamos, en trabajo en equipo. Desafiar constantemente la autoridad de tu jefe, si esté describiendo la chutzpah. Y puede ser incorporar un ambiente laboral cuando vos decís, no, hay otra forma, señores. O sea, no es ser mala onda, al revés, es algo que se valora acá mucho. Acá en el ejército, por ejemplo, cuando tu subordinado te dice sí, jefe, todo el tiempo, vos no lo valorás. Vos pensás que lo único que está diciendo es que es un tipo que está subordinado a vos. Cuando estás en una actividad operacional, ojalá que no estemos más, en una actividad operacional, vos tenés la situación en la cual el tipo que te desafía a tu autoridad y que dice algo más inteligente que vos, porque seguro tenés algún soldado que es más inteligente que vos, eso es lo que más valorás, eso es lo que estás buscando. Entonces hay una especie de desafío y una especie, digamos, de ser directo. A veces en términos de negocios puede ser duro, pero tender a la confrontación a veces, ser como ciertamente descarado. ¿Me explico? No ser como diplomático, a veces al sudamericano le cuesta un poco más porque nosotros queremos siempre conciliar y digamos, no queremos ser agresivos ni nada, y eso está bueno, creo, de la América Latina, o sea, eso es algo que a veces hasta se extraña un poquito, pero en el mundo empresarial esto de confrontar es a veces no estar dispuesto a recibir un no como respuesta, ¿viste? O sea, meterle, estar dispuesto como a... Eso es un primer lugar, ¿sí? Ahora, osadía sí, pero como decías vos, o chutzpah, Juan Carlos, yo diría con mucha educación. O sea, acá hay un tema muy importante de la educación, ¿verdad? De hecho, viene no solamente el Estado de Israel moderno, sino también, yo diría que es algo casi que teológico, el principal precepto de la Biblia, es que el padre y la madre le tienen que enseñar a su hijo y a su hija a leer, a escribir, ¿verdad? O sea, durante muchas épocas que parte de la humanidad estaba analfabeta,
el tema central acá era que los niños sepan la palabra. En ese momento era algo teológico. ¿Cómo se traduce en un mundo más moderno? En un mundo más moderno se traduce, a ver, sigo con el lado cultural, sigo con el lado cultural un poquito más y ahora lo traigo al mundo moderno. Nosotros tenemos en la Pascua nuestra, la Pascua judía, o por ejemplo en el Talmud, que es un libro que venimos estudiando hace unos 1500 años, que dos eruditos están hablando sobre un tema y para una pregunta pueden haber muchas respuestas. O sea, una pregunta donde los dos genios del tema están hablando sobre ese tema y varias preguntas a una misma respuesta. Perdón, varias respuestas a una misma A pregunta. una misma pregunta. El vector del conocimiento va constantemente desde la educación, desde la pregunta hacia el conocimiento, ¿verdad? Lo más importante es hacer preguntas, no tener una buena pregunta vale mucho más que una buena respuesta. Estupendo. Yo quiero invitar, sé que han estado desde el chat porque nos están escuchando, yo quiero invitar a las personas a hacer sus preguntas o a dejarnos sus preguntas para que tanto Juan Carlos como Ronnie nos las puedan responder. Y para mí resulta inevitable, ya que estamos haciendo esta conferencia desde la academia, y tú mostraste como una de las hélices las universidades, ¿qué piensas tú, Ronnie, que está fallando en la academia sudamericana, en la academia peruana, respecto a nuestro aporte a la sociedad? ¿En qué nos estamos concentrando y no estamos haciendo bien que los israelitas sí están haciendo bien? No estoy seguro que tenga una respuesta para eso, Sergio. O sea, no conozco suficientemente la academia y la gente de Centrum son una alianza para nosotros con Conexión Israel. Hacemos muchas cosas en conjunto y todo. Ahora, a mí me parece que hay un tema acá, o sea, hay un tema mucho en la academia israelí, que el tema del emprendedurismo es parte del ambiente general. El profesor es un profesor emprendedor y como tal, la mejor línea de su currículum es su peor fracaso. Si nosotros estamos en una academia en la cual, y siempre, o sea, existen estos temas, ¿verdad? O sea, en una academia en la cual estamos centrados completamente en nuestro honor, que es algo que existe mucho en la academia, no solamente, acá también hay un poco de eso, o sea, pero, y no estamos concentrados en realidad en como quien dice, en no tener miedo a buscar cosas disruptivas, ¿verdad? O sea, los profesores tienen, o sea, la gente y los profesores como gente tienen miedo de no tener miedo, como quien dice, ¿no? Ahora, si vos estás en un ambiente abierto, donde te podés equivocar, donde la podés embarrar, como decíamos en algún momento en los años 90 en Uruguay, donde podés constantemente, ¿verdad? En ese lugar podés traer otras ideas, podés traer otro tipo de diálogo, podés traer otro tipo de papers, podés traer otro tipo de cosas. Y si todavía te van a dar como quien dice, te van a incentivar a traer emprendedurismo y a sacar empresas de tus papers, empresas de tus research, de tus investigaciones, perdón, en ese momento capaz que la academia podría estar en otro lado, pero tiene que ser un ambiente que está ahí, me explico, o sea, es el profesor emprendedor. Él es el que realmente llega a Amnon Joshua de Mobileye, ¿no? Mira, de hecho, y eso es una crítica que hicieron no solo para América Latina, sino una crítica a nivel global, que miembros de la academia, de entre escuelas de negocio, dentro de una alianza de escuelas de negocio, probablemente de las mejores escuelas de negocio a nivel mundial, decían, dejemos de producir contenido o dejemos de producir investigación que nos interese a nosotros, pero no le interese a la sociedad. Y les decía, la única forma que nosotros sigamos siendo relevantes para la sociedad es producir lo que la sociedad necesita. Y yo veo que ese guante lo ha recogido muy bien Israel, y hay mucho esta noción de crear algo que sirva como base, como pilar, como despegue para que la sociedad le vaya mejor. Yo, mira, te hablo desde Centrum PUC y tú nos conoces, Juan Carlos también. Yo saludo que desde Centrum PUC, que hemos cambiado el claim de nuestra marca, la Escuela de los Buenos Negocios. Como decía Juan Carlos al inicio, están faltando emprendedores que no miren solo el dinero, sino que miren también la parte social y medioambiental. Y eso es lo que estamos incentivando desde Centrum.
sí, seamos grandes, seamos escalables, pero también miremos ese impacto que estamos dejando, y creo que este esfuerzo tiene que ser más orquestado, ¿no? Tenemos que cada vez más desde la academia sumarnos a esta apuesta por emprendimientos y por formar emprendedores que piensen de esa manera. E Israel es un lindo espejo en el que nos podemos mirar. ¿Cómo la ves vos, Juan Carlos? Mira, yo lo escuchaba a Sergio y te escuchaba. ¿Cómo podemos seguir exportando valores, Ronnie, ¿no? Porque lo bueno de exportar un buen profesional con arraigo en su país es que con altas probabilidades va a regresar. Con altísimas probabilidades. Y regresa con un know-how distinto. O sea, cuando un profesional sale, cuando un estudiante sale al extranjero, el mindset cambia totalmente. Cambia. Cuando tiene esta interrelación cultural y profesional con un mercado desarrollado, yo los he visto. Es otra mentalidad, es otra velocidad, es otra agresividad y sobre todo es otra personalidad. Si, por ejemplo, Ronnie, uno tiene un emprendedor, que hay muchos en el Perú, y quieren comenzar a tocar las puertas de Israel, ¿cuál sería el camino correcto? Permíteme, me permito esa pregunta. Sé que esa es una pregunta más de nuestro moderador, pero me da mucha curiosidad realmente. No, dale, Juan Carlos. La verdad que sí, me gustaría tocar eso y también el punto de Sergio. Mire, primero que nada, lo que nosotros hacemos, o sea, a mí me tocó después de viajar mucho por Latinoamérica y mucho en distintas zonas también de Perú y de otros países, y también tener la posibilidad de trabajar mucho con la Fuerza Aérea en Israel y con las universidades en el ejército y con las unidades de Signal Intelligence, y ver mucha innovación así como de punta y con el ejército americano, etc. A mí, o sea, lo que nosotros hacemos en Conexión Israel es conectar entre el ecosistema de innovación de Israel con ecosistemas de innovación en América Latina y ojalá también con ustedes, ¿verdad? O sea, como Centrum, nosotros ofrecemos aquí, me encantaría, Juan Carlos, Sergio, mirá, ya les dejo desde ya la invitación, que ustedes vengan liderando de repente este tipo de misiones. Hacemos programas de inmersión de una semana, 10 días en el ecosistema de innovación de Israel, donde generamos desde valores como inspiración, networking, capacitación, ¿verdad? Y obviamente que vamos generando allí contactos y obviamente después al que le interesa también es tocar puertas concretas para hacer negocios o para buscar cosas, también podemos generar eso, así que dejo esa puerta desde este lugar y también allí para toda la gente de Centrum. Pero lo que decía Sergio antes, que estoy completamente de acuerdo, que también es un poquito la idea y el ADN emprendedor acá de este lugar, es que yo les digo, acá la innovación al principio empezó como una necesidad, ¿verdad? Describíamos esa necesidad de un lugar que no tenía. Pero hoy en día creo que está más basada en valores que en necesidad. O sea, es prácticamente como que hay una cultura de innovación y el innovador tiene como, o sea, tiene como. ¿Y cuáles son esos valores? Esos valores, hay dos palabras en hebreo muy interesantes, se llaman tikkun olam. Tikkun es mejorar o arreglar, y olam es el mundo. O sea, que esto también viene de la parte filosófica judía. Que uno tiene en este mundo, llega a este mundo para dejar el mundo un poquito mejor de cómo lo encontró, como quien dice, ¿no? No necesariamente tiene que cambiarlo, pero tiene que. Y en ese sentido, creo que por el lado que iba Sergio, es que esta idea de Tikkun Olam es una idea que nos llama a hacer innovación desde los valores. Una innovación que sea inclusiva, una innovación que nos lleva a disminuir las diferencias sociales, que nos lleve, no sé, a no dejar a nadie rezagado, y hacerlo también desde un lugar en el cual entendemos que de los dilemas que tenemos como mundo, como planeta Tierra, lo vemos en la pandemia, son dilemas que son globales, ¿verdad? Son dilemas que son globales y por eso también pensar el mercado como un mercado global. Y de alguna manera creo que esta pandemia y todo esto, ¿verdad? Digamos, de lo que está pasando tan global en este mundo, nos llama a hacer una innovación más moral, nos llama a hacer una innovación con más moral, con más valores, que sea mucho más inclusiva y que de alguna manera nos permita eso, ¿no? O sea, preocuparnos porque nadie se quede rezagado. Creo que Ronnie, por ese lado disculpa. viene Sergio, el innovador que queremos, o el emprendedor, más bien el emprendedor
que queremos educar, que queremos sacar para afuera de estos centros de estudios tan importantes. Entiendo que Centrum es los más importantes en América Latina, así que yo lo veo por ese lado. Disculpe una observación. Esto que acabas de hablar de Tikkun Olam es parte del ADN de la gente de allá, ¿no? Porque estaba revisando ahorita en redes, nunca había escuchado, es reparar el mundo. O sea, es parte de la cultura. Sí, básicamente es algo que está muy, muy arraigado, en realidad esto viene de la literatura esotérica judía, o sea, viene una literatura más mística, digamos, viene de la mística, de lo que se llama la Cábala, quien escucha hablar de la Cábala, pero que básicamente el hombre no es que el hombre es criatura o creador, es decir, para el religioso es criatura, para el laico es creador, ¿verdad? Él crea a Dios, sino que en realidad el hombre vive en una sociedad con el Dios o con una fuerza sobrenatural, y junto con él tiene que hacer de esto un mundo mejor. Pero eso viene del lado, digamos, más religioso, pero el lado más secular es que el hombre tiene que, o sea, hay una frase, por ejemplo, el que salva una vida salva a toda la humanidad, ¿no? O sea, el hombre es socio en la creación de este lugar, más allá de Dios, no estamos hablando acá de nada teológico, el hombre es socio en la creación de este lugar y tiene tanta responsabilidad como cualquier otra fuerza sobrenatural. Y desde ese lugar viene el Tikkun Olam. Gracias, Rodney, por la aclaración. Me dio mucha Claro, atención. y de ahí esa fuerte vena de emprendimiento con propósito, ¿no? O sea Totalmente. y es volver a lo que hablábamos al inicio, ¿no? No es solo emprender para hacer dinero, es emprender, y me quedo con el Tikkun Olam, para dejar un mundo mejor que el que encontramos. Es que los emprendimientos los emprendedores que necesitamos. Y es que, Sergio, el propósito de la vida es vivir una vida con propósito. Y no hay más vida con propósito que emprender algo que de alguna manera haga algún tipo de cambio en la realidad, ¿verdad? En la realidad que no es simple, la realidad que vivimos de alguna manera. Y cuando vos tenés ese bichito ahí adentro, ahí estás, ¿viste? O sea, te traes encima, como decía Juan Carlos. Rodney, Sergio, ¿y ustedes creen que esto pueda ya comenzarse a sembrar toda esta vena del emprendimiento desde épocas escolares o solamente es universitarios? ¿Creen que desde ya un escolar de secundaria, un joven o un adolescente de 13 a 17 años, pueda ya comenzar a absorber toda esta filosofía? No sé qué creen ustedes, porque justo escucho todo lo que hablan ustedes dos y digo, ¿y si comenzamos a ir un poco más atrás? No sé qué opinan, no acuerdo su experiencia. Yo estoy totalmente de acuerdo, digo, yo a los 13 años estoy seguro que era mucho más inteligente que hoy a los 39, o sea, y acá en Israel te digo, o sea, nosotros en la universidad, acá estudiando, yo estudié en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tenía obligatoriamente que ir a dar clases de emprendedurismo a escuelas en Israel. O sea, el universitario que estudia emprendedurismo y que estudia estos temas de negocios, tiene que ir a dar clases de emprendedurismo a las escuelas como parte de lo que sería devolver a la sociedad. Y no cabe la duda que de ahí viene, ¿verdad? Y de hecho creo que los grandes emprendedores que se nos vienen son gente sumamente joven, ¿verdad? Y vienen con otro chip estos señores y señoras. No, sí, no, yo completamente de acuerdo, Juan Carlos. O sea, mientras más pronto, no estamos hablando de kinder o primaria, ¿no? Pero a partir de los 10, 12 años, mientras más pronto introducimos este chip, quizá hasta le pueda ayudar a elegir mejor su carrera universitaria. O sea, si él ve que podría crear una diferencia en el mundo, en este sector, y va a requerir de ciertos skills que la universidad le puede dar, o sea, llegas en ese proceso de decisión de elegir la universidad o la carrera más adecuada, tener esto desde tan pronto te puede ayudar a decidir mejor. Yo estaría completamente de acuerdo. Y creo que vamos a caminar, o sea, en Israel ya lo hacen, entonces salen los chicos de 20, 21 años con ideas que seguramente llevan años formulándolas y quizás eso nos falta a nosotros, ¿no? Estamos entrando muy tarde o estamos empezando muy tarde. ¿Sabés, Sergio, que ahora recordé que hay un libro que escribió Inbal Ariely que se llama Chutzpah, como la palabra que utilicé, que los 3 primeros capítulos del libro habla del desarrollo de este set de habilidades llamado Chutzpah desde el jardín de infantes y desde cómo se ve el lugar donde juegan los niños. O sea, qué tipo de juguetes hay, qué tipo de juegos hay. Acá, en fin, o sea, hasta ese lugar llega ella y me parece que es algo que sí, que viene definitivamente, o sea, que aporta, obviamente, ¿no?
No, claro, la mente es mucho más plástica, ¿no? A esas edades tempranas. Bueno, ha sido una charla, una conferencia, no sé cómo lo querramos llamar, tremendamente valiosa. Yo sé que los que nos han estado siguiendo, estoy convencido que les ha parecido tremendamente provechosas. Yo no sé, Juan Carlos y después Ronnie, si quisieran unas palabras de su parte, a manera de conclusiones. Yo después doy las mías y bueno, ya será, espero, una próxima vez para encontrarnos nuevamente. Juan Solo Carlos y después Ronnie. comentar para cierre, comentarles a todos que no existe una barrera en los negocios. La barrera la pone uno mismo, ¿no? Y si quieres hacer agente de cambio, comienza por tu misma empresa. Que tu empresa sea el cambio en la sociedad y en el medio ambiente. Una empresa tiene que ser escalable y sostenible. O sea, tienes que generar tus recursos. ¿Ok? Pero no comienza uno mismo, ¿no? Yo escucho bastante gente decir, seamos agente de cambio. Comienza con tu empresa, atrévete, no tengas miedo. Mira, ya tengo un aliado en Conexión Israel. Yo ya lo tengo, ya te digo, ya la tengo proyectadísima. Mi hija que me para preguntando, ¿y cómo invierto? ¿Y dónde voy? Lo escuchaba a Ronnie ahora y por eso aprovechaba un poco. Mi hija ya tiene 14 años y me pregunta, ¿cómo hacer una compañía? ¿Y a dónde me voy? Y uno le va dando ciertas migajitas porque es joven todavía, ¿no? Claro. Pero eso sería mis palabras de cierre. Sea uno mismo, a todas las personas que han estado escuchándonos atentamente esta casi hora y 20, hora y media, sean ustedes agente de cambio. Comiencen con su empresa, pero no se pongan barreras físicas. No existen en los negocios, pero sean agentes de cambio social y ambiental. Esta es mi palabra final de Sergio Ron. Estupendo, Juan Carlos. Ronnie. Primero que nada, a nivel institucional, un gusto haber estado con Centrum el día de hoy, contigo Juan Carlos, contigo Sergio, invitarlos realmente a toda la comunidad de Centrum para juntos organizar acá una inmersión, ¿sí? Una inmersión presencial en el ecosistema de innovación de Israel, cuando lo crean conveniente. Y mi palabra final sería, señores, les deseo, casi que les doy una bendición, ustedes denme a mí también, ¿sí? O sea, les deseo que el día de mañana no se arrepientan de no haber soñado lo suficientemente en grande. No se arrepientan de eso. Como palabras de cierre, obviamente en primer lugar agradecer a los dos, haber compartido el panel con ustedes dos, saben que para mí es un honor. Ustedes tienen más tiempo que yo en el tema de la innovación y el emprendedurismo, entonces es increíble lo mucho que uno puede aprender en un espacio tan corto de tiempo. Y mi mensaje a los que nos están escuchando es eso: no tengan miedo, no tengan miedo. Y cojo las dos ideas, tanto de Juan Carlos como de Ronnie. Por un lado, los primeros que tienen que cambiar son ustedes mismos, después sus empresas, y van a ver ahí cómo impactan a la sociedad. Y por el otro lado, soñemos realmente en grande. Desde Perú o desde Latinoamérica, si nos escuchan desde Latinoamérica, tenemos todo para conquistar el mundo. No somos más ni menos que nadie. Yo creo que tenemos todo para crecer y estamos en una región, ¿sí? que quizá es distinto a lo que sucede en Estados Unidos o en Europa. Estamos en una región donde hay muchísimo por hacer y tenemos que pensar en eso también. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a que en 30 años tengamos un mundo mucho más equitativo y con muchas más oportunidades para las personas que hoy no las tienen? Y creo que está en nuestras manos hacer ese cambio. Ha sido un gusto, ha sido un placer compartir esta mañana nuestra, Juan Carlos, esta tarde, o tarde, no, noche ya, ¿no? O tarde-noche, Ronnie, contigo. Ha sido un placer, Juan Carlos, Ronnie, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar y desde aquí nos despedimos de todos.